Sergio Belmonte nunca se consideró un hombre con suerte. 33 años, de estatura media, cabello oscuro que siempre peinaba con cuidado hacia un lado, un hombre corriente, acostumbrado a ganarse todo con trabajo duro. Por eso, cuando 3 semanas atrás el director general lo llamó a su despacho para anunciarle su nombramiento como jefe del departamento de compras, Sergio no sintió alegría, sino una inquietud extraña que le roía por dentro. Demasiado rápido. Demasiado inesperado. Demasiado conveniente. El puesto había quedado libre tras un escándalo con Antonio Greñas, un trabajador metódico y silencioso que durante 10 años dirigió el departamento sin una sola falta. Las acusaciones de fraude cayeron sobre él como un rayo en cielo despejado. Una investigación interna, documentos encontrados por casualidad, testigos que declaraban en su contra, todo encajaba como una cadena de hierro. Antonio trató de defenderse, gritó que lo habían tendido una trampa, pero su voz se perdió en el ruido de la maquinaria corporativa. 2 semanas después lo despidieron por malversación y a Sergio, un especialista discreto, sin pretensiones, lo colocaron de repente en su lugar. Valoramos la lealtad a la empresa, le dijo entonces el director general Arcadio Plasencia, estrechándole la mano. Te has ganado esta oportunidad. Ganar. Sergio no podía dejar de pensar que no había hecho nada especial. Simplemente estaba allí cuando se necesitaba a alguien conveniente. Esos pensamientos lo atormentaban especialmente aquella noche, mientras estaba sentado en un elegante restaurante de la Gran Vía de Madrid, en una mesa preparada para la cena con los padres de su prometida. A su izquierda, Catalina, su novia desde hacía medio año, una rubia esbelta de rostro suave y la costumbre de jugar nerviosamente con un anillo de oro en el dedo anular, parecía más nerviosa que él. No te preocupes, susurró, apretándole la mano bajo la mesa. Les caerás bien. Papá ha oído muchas cosas buenas sobre ti. Sergio asintió, pero algo se le cerró dentro. ¿Cómo podía su padre haber oído hablar de él si nunca se habían visto? Iván Filomar apareció con 15 minutos de retraso, un hombre corpulento de más de 60 años, impecablemente vestido, con un anillo de oro macizo en el dedo anular. Su apretón de manos fue firme, su mirada, calculadora, la de alguien acostumbrado a medir a los demás según su utilidad. Así que tú eres el yerno, ¿eh? Murmuró mientras tomaba asiento en la cabecera. Ya veremos. Daria Filomar, la madre de Catalina, llegó 5 minutos más tarde, pero su entrada fue casi teatral. Alta, elegante, de unos 55 años, con el cabello recogido en un moño tirante y una mirada aguda. El vestido que llevaba costaba más que el salario mensual de Sergio, y el perfume llenaba el aire hasta tapar el aroma de la comida. Sergio, querido, entonó, extendiendo la mano como si esperara que él la besara. Catalina nos ha hablado tanto de ti. Sergio rozó sus dedos con los labios, sintiéndose como un actor en una obra anticuada. La cena comenzó con aparente calma. Los camareros iban y venían trayendo platos cuyos nombres hacían que Sergio se sintiera un paleto. Ostras, tartar de salmón, algo con trufa, más decorado que comida. Iván comía en silencio, Daria dejaba caer frases corteses y Catalina se esforzaba por mantener la conversación. Pero Sergio observaba. Los padres de Catalina se susurraban entre sí. Breves intercambios de miradas, un leve gesto de Iván, una sonrisa apenas visible de Daria. Era como si jugaran una partida secreta, mientras los demás solo estaban allí para adornar la mesa. Cuando sirvieron el plato principal, Iván sacó el móvil y se apartó hacia la ventana. Sergio alcanzó a oír un fragmento de la conversación. Ya colocamos al jefe de departamento. Ahora les toca a ustedes. Sergio se quedó helado. ¿Ya colocamos al jefe de departamento? ¿A quién? A él, miró a Daria. Ella, con una media sonrisa, bebía vino y lo observaba por encima de la copa, como si evaluara una compra. Cariño, estás muy callado hoy, notó Catalina, rozándole la mano. El trabajo, dijo él, forzando una sonrisa. Iván volvió a la mesa, guardó el teléfono y se sirvió una copa de brandy de la jarra. Por este encuentro,
dijo, levantando el vaso, y lo vació de un trago. Daria alzó su copa de vino y miró a Sergio con esa sonrisa penetrante que le erizó la piel. Nosotras brindaremos por otra cosa, dijo con un tono que heló el aire. Por tu ascenso, yerno. Costó mucho esfuerzo. Pero valió la pena. Asintió al camarero, que se acercó con una bandeja. Sobre ella, una copa de vino tinto, llena hasta el borde. El camarero la colocó justo frente a Sergio. A los demás les sirvieron de otra botella, él lo notó. Es especialmente para usted, señor, sonrió el camarero. El mejor vino del restaurante, Catalina exclamó contenta. ¡Qué detalle, mamá! Pero Sergio miraba la copa y sentía como un nudo de inquietud se apretaba en su interior. Las palabras de Daria resonaban en su mente, costó mucho esfuerzo. ¿Qué quiso decir? ¿Por qué hablaba como si su ascenso fuera mérito suyo? Llevó la copa a los labios. Y el mundo estalló en confusión. Un camarero que pasaba con una sopa de mariscos tropezó, el líquido hirviendo se alzó y cayó directamente sobre Daria. Ella gritó, se levantó de un salto, volcando la silla. La sopa se derramó sobre su caro vestido, dejando manchas grasientas. ¡Idiota! Rugió Iván. Quiero al encargado aquí, ya. El camarero, pálido, balbuceaba disculpas. Catalina corrió hacia su madre. Todo el salón se quedó mirando. Sergio, instintivamente, dejó la copa sobre la mesa sin haber bebido. Y entonces lo oyó. Una voz baja, casi un susurro detrás de él. No beba. Espéreme en la puerta trasera. Se sorprenderá. Sergio se giró bruscamente. Pasaba una camarera joven, delgada, de cabello oscuro recogido en una coleta, con ojos serios, casi desesperados. No se detuvo, no lo miró otra vez, pero su mirada se cruzó con la suya un segundo, y Sergio comprendió, no era casualidad. Volvió a mirar la copa. El vino oscuro se agitaba en el cristal, inocente en apariencia. ¿Estás bien, Sergio? Catalina regresó, todavía nerviosa. Sí, sí. Todo bien, murmuró él. ¿Solo qué? Que una camarera le advirtió que no bebiera. Que su suegra hablaba de su ascenso como si fuera obra suya. Que todo olía a trampa. Iván volvió a la mesa, secándose la frente. Disculpa el alboroto, gruñó. Vamos, bebamos como es debido. Señaló la copa de Sergio. ¿O ya no bebes? Bebo, respondió Sergio, pero me acaban de llamar del trabajo. Debo devolver una llamada urgente. ¿Ahora? Frunció el ceño Iván. Disculpen, Sergio se levantó con calma. Es sobre un contrato importante. 5 minutos, nada más. Salió sin esperar respuesta. Catalina lo miraba confundida, Iván con irritación. Pero Sergio ya caminaba hacia la parte trasera, sintiendo cómo crecía en su pecho un presentimiento oscuro. Algo no estaba bien. En absoluto. El pasillo de servicio era estrecho y mal iluminado. Sergio empujó la puerta que decía solo personal y salió al patio trasero, lleno de contenedores y cajas vacías. Allí lo esperaba la camarera. La joven estaba junto a la pared, nerviosa. De cerca parecía aún más joven, unos 25 años, el rostro demacrado, ojeras marcadas, pero mirada firme. Ha venido, dijo. Temía que no lo hiciera. ¿Quién es usted? Sergio dio un paso adelante. ¿Qué quiso decir con no beba? Me llamo Nadia, respondió. ¿Y ese vino que le sirvieron? No es solo vino. Sergio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿A qué se refiere? Nadia sacó su móvil, abrió una foto y se la mostró. En la pantalla aparecía un hombre de unos 35 años, delgado, con barba cuidada y gafas. Sergio lo reconoció enseguida. Antonio Greñas, susurró. Mi antiguo compañero. Mi pareja, dijo Nadia con un hilo de voz. El hombre al que arruinaron para dejarle su puesto a usted. Sergio quedó paralizado. Las palabras resonaron en su cabeza, dejarle su puesto a usted. Lo incriminaron, continuó ella. Los documentos eran falsos, los testigos, comprados.
Todo el caso fue fabricado desde el principio, para sacarlo y poner en su silla a alguien fácil de manejar. ¿Y cree que soy yo? Lo sé, Nadia dio un paso más. Trabajé como limpiadora en su empresa. Escuché conversaciones del jefe de seguridad. Vi cómo su futura suegra iba al despacho del director general. Discutían candidatos. Y usted fue el elegido. Sergio sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Eso es absurdo, murmuró, aunque su voz tembló. ¿Absurdo? Nadia sonrió con amargura. Entonces, ¿por qué su suegra trajo personalmente una botella de vino para usted? La entregó al encargado con la instrucción, solo para Sergio, para los demás, de otra botella. Lo vi con mis propios ojos. Sergio calló. Las piezas empezaban a encajar, las miradas, las frases ambiguas, aquel brindis. ¿Qué había en el vino? Preguntó finalmente. Un tranquilizante, dijo rápido. No veneno. Solo algo que lo vuelve dócil, relajado. Media hora después de beberlo, usted habría firmado cualquier cosa. Luego su suegro sacaría unos papeles, un acuerdo de colaboración entre su empresa y la suya. Lo grabarían firmando, y listo. Ya no sería solo útil, sería cómplice. Sergio sintió el corazón golpearle en el pecho. ¿Cómo lo sabe? Grabé conversaciones cuando aún trabajaba allí. Nadia sacó una memoria USB. Aquí Georgios. El jefe de seguridad y su suegro hablan de cómo incriminaron a Antonio. Y de cómo planean atraparlo a usted. Le tendió la memoria. Sergio la tomó con dedos temblorosos. ¿Por qué me ayuda? Porque destruyeron la vida de Antonio. No encuentra trabajo, estamos endeudados. Y ahora quieren hacerle lo mismo a usted. No puedo quedarme callada. Nadia se volvió, pero antes de irse dijo. Escuche las grabaciones. Luego decida. Pero si regresa y bebe ese vino, ya no podrá elegir. Será uno de ellos. Para siempre. Desapareció en el pasillo oscuro, dejando a Sergio solo con la memoria en la mano. Se quedó mirando aquel pequeño trozo de plástico, sintiendo que todo se desmoronaba, su ascenso, su prometida, su futuro. Todo eso era un lugar ajeno. Un lugar comprado con la vida rota de Antonio Greñas. Y ahora querían hacerlo prisionero de ese mismo sistema. Sergio cerró el puño con fuerza alrededor de la memoria y caminó de vuelta hacia el restaurante. Adentro lo esperaban los Filomar, la copa de vino. Y una elección que lo cambiaría todo. Sergio regresó al salón con el rostro de alguien que acaba de recibir malas noticias. Lo cual, en cierto modo, era verdad, las noticias no eran de trabajo, sino sobre su propia vida. En la mesa lo esperaban miradas tensas. Daria Filomar ya había vuelto del baño del restaurante, vestida con otro traje, caro, elegante, que, por la rapidez con la que apareció, debía haber sido traído de inmediato por su asistente. Parecía un poco alterada, pero mantenía el mismo aire de dignidad. ¿Y bien? ¿Resolvió sus asuntos laborales? Preguntó Iván Filomar, observándolo como un cazador que mide a su presa. Sí, todo solucionado, respondió Sergio, tomando asiento. La copa de vino seguía allí, intacta, llena hasta el borde. Sergio la miró como si fuera una trampa. Una trampa perfectamente tendida. No has bebido nada, notó Daria con un matiz de desagrado. ¿No te gustó el vino? No, me distraje, dijo Sergio, llevando la copa a los labios y apartándola en el último momento. Me duele un poco la cabeza, quizá de tanto estrés. Prefiero no beber, podría empeorarlo. Catalina se alarmó de inmediato. ¿Tienes migraña, Sergio? ¿Quieres que te consiga una pastilla? No hace falta, sonrió, apretándole la mano bajo la mesa. Solo estoy cansado. Iván frunció el ceño, pero no insistió. Daria tampoco, aunque su mirada se detuvo un segundo más de lo normal sobre la copa intacta. La cena continuó, pero Sergio ya no podía concentrarse ni en la comida ni en la conversación. En el bolsillo interior de su chaqueta estaba la memoria USB. Las palabras de Nadia resonaban una y otra vez, lo incriminaron para dejarle su puesto.
Y lo peor era que sonaba completamente verosímil. Recordó cómo 3 semanas atrás había comenzado la investigación interna en la empresa. Como Antonio Greñas fue citado varias veces por el jefe de seguridad. Como aquel hombre tranquilo salió de las reuniones pálido, temblando, repitiendo que lo habían engañado, que los documentos eran falsos. Entonces Sergio no le creyó, pensó que era una defensa desesperada. La empresa mostró pruebas, testigos, contratos. Todo parecía legal. Solo que ahora ese legal se revelaba como un montaje calculado. Sergio, ¿me estás escuchando? La voz de Catalina lo devolvió a la realidad. Perdón, ¿qué? Mamá preguntaba cuando tienes vacaciones. Queremos organizar la boda en otoño. En otoño. Sí, claro, murmuró, distraído. Daria sonrió, esa sonrisa que le helaba la sangre, demasiado satisfecha, demasiado confiada. Vivirán con nosotros mientras encuentran casa, anunció. Tenemos espacio de sobra. Mamá, aún no lo hemos hablado. Intentó decir Catalina. No hay nada que hablar, hija, interrumpió Daria con un gesto suave pero firme. La familia siempre apoya a los suyos. Suyos. La palabra sonó como una marca, un sello de propiedad. Sergio miró a Iván. Lo vio sacar su teléfono, escribir algo rápido y volver a guardarlo. En su rostro no se movió un músculo, pero sus ojos se cruzaron fugazmente con los de su esposa. Un gesto corto, cómplice. La cena terminó cerca de las 10. Sergio salió del restaurante con la sensación de haber atravesado un campo minado. Catalina hablaba alegremente, colgada de su brazo, pero él no escuchaba. En su cabeza solo resonaba una idea, tenía que escuchar las grabaciones. Ya en su pequeño piso, en un barrio periférico de Madrid, esperó a que Catalina se durmiera. Había insistido en quedarse a dormir, agotada por el día. Cuando su respiración se volvió tranquila, Sergio encendió el portátil, sacó la memoria USB y la conectó. Había 3 archivos de audio. El primero duraba 2 minutos. La calidad era mala, pero las voces eran reconocibles. Lo de Greñas quedó limpio. Sin cabos sueltos, decía una voz grave, segura. Sergio la reconoció al instante, Carrillo, el jefe de seguridad. ¿Y el nuevo? Preguntó otra voz, la de Iván Filomar. ¿Belmonte? Perfecto. Callado, obediente, no mete las narices donde no debe. Los de su tipo son fáciles de manejar. Bien, respondió Iván tras una pausa. Mi esposa ya habló con Plasencia. No tiene objeciones, mientras el departamento funcione. Nosotros nos encargaremos de que Belmonte entienda a quien debe agradecer. En un mes podemos empezar con él, añadió Carrillo. Hay que atarlo con compromisos, que no tenga salida. La grabación se cortó. Sergio se quedó mirando la pantalla, sintiendo un fuego frío recorrerle el pecho. Callado. Obediente. Fácil de manejar. Hablaban de él como si fuera un objeto. El segundo archivo duraba 1 minuto. Era solo la voz de Daria, hablando por teléfono. Todo listo para la cena. La copa será especial, ya le entregué la botella al encargado. A los demás les servirán del vino normal, a él del mío. Beberá, se relajará y entonces Iván le explicará todo. Firmará los papeles y asunto resuelto. Es tan dócil, no se opondrá. Al fin y al cabo, casi somos familia. Pausa. Sí, por supuesto que grabaremos todo, por si intenta retractarse. Que se vea en video, firma voluntariamente, parece sobrio. Perfecto. Silencio. Fin de la grabación. Sergio apretó los puños. El vino no era veneno, pero era una droga. Querían hacerlo firmar los contratos de colaboración mientras lo grababan, para tenerlo controlado. El tercer archivo era el más largo, casi 5 minutos, y el más escalofriante. Greñas todavía intenta probar su inocencia, decía Carrillo con burla. Que lo intente, respondía Iván. Nadie le creerá. Tenemos documentos, testigos, informes. En teoría es limpio, pero en el papel es un ladrón.
Su reputación está muerta. Una lástima, dijo Carrillo tras un silencio. Trabajaba bien. Solo no entendió a tiempo lo que se esperaba de él. ¿No entendió? Iván soltó una risa seca. Le ofrecimos unirse al negocio. Yo mismo hablé con él el año pasado. Dijo que no quería romper la ley. La ley, como si viviéramos en un cuento. Ahora su puesto lo tiene alguien más razonable, añadió Carrillo. Belmonte no causará problemas. Ya entendió que la carrera no se hace solo con talento. Además, pronto será parte de mi familia. Todavía no lo entiende, rió Iván. Pero lo hará. Pronto. Fin de la grabación. Sergio arrancó la memoria del ordenador, como si quemara. Así que Antonio había sido destruido por negarse a participar en el fraude. Falsificaron documentos, compraron testigos, fabricaron un caso. Y lo echaron como a un ladrón. Y luego pusieron en su lugar a Sergio. Conveniente. Dócil. Controlable. Ahora querían convertirlo en cómplice de las mismas estafas. Se levantó, fue hacia la ventana. Las luces de Madrid brillaban frías en la distancia. En algún lugar, Antonio Greñas trataba de reconstruir su vida, buscando justicia. Y Nadia, arriesgando su trabajo y quizá algo más, había decidido advertirlo. Él, Sergio Belmonte, era el siguiente en la cadena. Al día siguiente, le dijo a Catalina que tendría que quedarse trabajando hasta tarde. Era mentira. Por primera vez en medio año, le mintió. Pero no podía decirle la verdad. No todavía. Esa noche volvió al restaurante. La entrada de servicio estaba abierta, los cocineros fumaban y bromeaban afuera. Sergio pasó entre ellos como si supiera exactamente a dónde iba. Nadia lo esperaba junto a la puerta, aún con el uniforme de camarera, cansada y tensa. ¿Escuchó los audios? Preguntó sin rodeos. Sí, respondió él, mostrándole la memoria. Gracias. Ahora entiendo en qué quieren meterme. Quédese con ella, dijo. Es una copia. Tengo el original guardado. Inteligente, murmuró Sergio. Pensó en todo. No tengo elección, dijo ella, mirando alrededor. Vamos, aquí no podemos hablar. Cruzaron la calle hasta un pequeño parque. La noche caía, los faroles apenas iluminaban las bancas. Se sentaron. Mi novio, Antonio, empezó Nadia, trabajó en su empresa 10 años. Sin trampas, sin sobornos. Creía que si trabajabas bien, te iría bien. Ingenuo, ¿no? Sergio asintió en silencio. Hace un año se presentó su futuro suegro, continuó ella. Le propuso un acuerdo, su empresa proveería materiales a precios inflados, el departamento de Antonio aprobaría las compras y se repartirían la diferencia. Antonio se negó. Dijo que no quería robar. Entonces Filomar sonrió y le dijo, se va a arrepentir. Poco después empezaron las auditorías, las sospechas, los rumores. 2 meses más tarde, el caso fabricado. Encontraron documentos con su firma, susurró Nadia, pero eran falsos. Testigos inventados. Todo encajó a la perfección. Lo despidieron como a un delincuente. Sergio bajó la cabeza. Me despidieron también, continuó Nadia. Oficialmente por recorte de personal, en realidad para callarme. Me contrataron aquí, en este restaurante. Y un día la escuché a ella, a Daria, hablar de usted. Entonces entendí que habían encontrado al nuevo candidato. Levantó la mirada, seria. Lo harán igual que con Antonio. Pero esta vez usted no se negará, porque no sabrá lo que pasa hasta que sea tarde. Beberá, firmará, y quedará atrapado. Sergio se cubrió la cara con las manos. Dios mío. Y yo creyendo que me gané ese ascenso. Usted no tiene la culpa, dijo Nadia suavemente. Solo fue el elegido por conveniencia. Pero ahora tiene una opción que Antonio no tuvo. ¿Qué opción? Si me niego, me destruirán igual que a él. Tal vez, asintió. Pero si calla, será cómplice. Y tarde o temprano, también lo destruirán.
Así funciona ese sistema. Hubo un largo silencio. ¿Dónde está ahora Antonio?, preguntó finalmente Sergio. En casa, dijo Nadia. Buscando trabajo. Nadie quiere contratar a alguien con esa mancha. Vivimos con mi salario de camarera. Si no pago el préstamo del piso este mes, nos echarán. Sergio recordó al hombre tranquilo y correcto que había visto tantas veces en la oficina. Y ahora lo imaginó roto, agotado. Quiero hablar con él, dijo firmemente. Quiero escuchar su versión, todo. Nadia lo miró sorprendida. ¿Para qué? Porque si voy a actuar, necesito la verdad completa. Y si no hago nada, al menos quiero saber de quién tomé el lugar. Ella dudó, luego asintió y sacó el teléfono. Mañana por la tarde. Le diré que venga preparado. Intercambiaron números. Sergio se marchó con paso firme. Lugar ajeno. Un lugar comprado con la ruina de otro hombre. Y ahora debía decidir, callar o luchar. Una decisión que cambiaría todo. Al día siguiente, Sergio trabajó en piloto automático. Reuniones, informes, llamadas a proveedores, todo pasaba ante él como una película sobre la vida de otro. Los compañeros notaban su distracción, pero la atribuían al cansancio. Nadie sabía que en el bolsillo interior de su americana llevaba una memoria con grabaciones capaces de poner patas arriba a toda la empresa. En la pausa del almuerzo llamó Catalina. Sergio, mamá quiere invitarnos a cenar el sábado, su voz sonaba alegre. Dice que la otra vez no pudisteis hablar bien por aquel incidente con la sopa. Sergio apretó el móvil con fuerza. Catalina, ¿puede ser otro día? Tengo mucho trabajo y yo. Por favor, se notaba que se había molestado. Para mamá es importante. Se esfuerza mucho por llevarse bien contigo. Ya sabes lo mucho que valora que en la familia haya armonía. Armonía. Sergio sonrió para sus adentros. Sí, la armonía secundaria significaba que todos bailaran a su son. Está bien, exhaló. Iré. Catalina se puso a trinar algo sobre el menú, pero Sergio ya no la escuchaba. Comprendía que no era solo una cena. Era el segundo intento. Los padres de Catalina no eran de los que se rinden a la primera. Por la noche se reunió con Nadia y Antonio en un pequeño café en las afueras de la ciudad. El local estaba casi vacío, solo ellos tres y una anciana junto a la ventana, adormecida sobre un té frío. Antonio Greñas parecía haber envejecido 10 años en 3 semanas. Cara enjuta, ojeras profundas, un tic nervioso en la comisura del labio. Estaba encorvado, girando una taza vacía entre las manos. Gracias por venir, dijo en voz baja cuando Sergio tomó asiento enfrente. Nadie me contó que usted que quiere saber la verdad. Quiero entender qué pasó. Sergio se inclinó hacia adelante. Todo lo que recuerde. Desde el principio. Antonio asintió y empezó a contar. Su voz era apagada, rota, pero sus palabras sonaban nítidas. Un año atrás, a finales de primavera, entró en su despacho Iván Filomar. Entonces Antonio no sabía quién era, un hombre corpulento, traje caro, que se presentó como socio comercial de la empresa. Hablaba bonito, recordaba Antonio. Sobre lo importante que son los contactos en nuestro país. Que los negocios no son solo cifras, sino personas. Que la gente lista siempre se ayuda. Filomar propuso un arreglo, su empresa subcontratada participaría en licitaciones para suministrar equipos a la compañía, Antonio, como jefe de compras, aprobaría precios un poco inflados. Se repartían la diferencia. Me negué de inmediato, apretó la taza. Le dije que era fraude. Que no participaría. Él sonrió y respondió, piénselo. Tiene tiempo. Antonio creyó que ahí terminaba todo. Pero una semana después Iván volvió a llamar. Quiso reunirse, discutir. Antonio volvió a negarse. Entonces llegó la amenaza, velada, cortés, pero clara, qué pena que no quiera estar en el equipo. Al equipo no le gustan los extraños. Y entonces empezó. Primero, detalles, retrasos con documentos, preguntas raras de seguridad, insinuaciones de compañeros sobre auditorías.
Antonio no les dio importancia, en empresas grandes pasa. Pero al mes lo llamaron al despacho de Carrillo, el jefe de seguridad. Puso una carpeta delante de mí, la voz de Antonio se hizo aún más baja. Había documentos, contratos, órdenes de pago, recibís. Llevaban mi firma. Pero juro que nunca los vi. Eran falsificaciones. Carrillo comunicó fríamente que la empresa abría una investigación interna por malversación. Testigos afirmaban que Antonio recibía comisiones de proveedores. Los documentos lo confirmaban. La pericia caligráfica decía que las firmas eran auténticas. Intenté explicarlo, demostrarlo, cerró los ojos. Dije que me estaban tendiendo una trampa. Exigí una pericia independiente. Carrillo se negó. Dijo que la empresa tiene su propio departamento y que ellos se encargarían. Tardaron 2 semanas. En ese tiempo apartaron a Antonio del trabajo, le incautaron el portátil y el móvil corporativos, lo interrogaron una y otra vez. Los colegas lo rehuían como a un apestado. Nadia, que trabajaba de limpiadora en la oficina, oyó a Carrillo hablar con alguien de dirección: el asunto está cerrado, Filomar está contento, pronto pondremos a uno de los nuestros. El final fue el previsible: despido disciplinario por hurto al empleador. Sin indemnización y con una marca de por vida en el expediente. Intenté demandar, abrió los ojos, y el dolor en su mirada obligó a Sergio a apartar la vista. Contraté a un abogado con el último dinero. Pero la empresa aportó documentos, testigos, informes. El juez ni escuchó. Cerraron el caso en 1 semana. ¿Y los testigos?, preguntó Sergio. ¿Quiénes eran? Un vigilante de la garita que supuestamente me vio recibir un sobre de un desconocido. Antonio sonrió con amargura. Una secretaria que de pronto recordó haberme oído hablar de dinero por teléfono. Y un comercial que afirmó que le pedí no registrar una operación. Todos ellos o se marcharon justo después del juicio, o recibieron ascensos. Nadie le puso la mano en el hombro. Él la cubrió con la suya, y Sergio vio cómo le temblaban los dedos. Me rompieron, susurró Antonio. Ya no puedo confiar en nadie. Me despierto empapado de sudor pensando que vendrán a rematarme. Nadie trabaja por los dos para que no nos echen a la calle. Y yo solo existo. Sergio sintió crecer dentro una pesada inquietud. A aquel hombre lo habían destruido con profesionalidad, metódicamente, sin darle opción de defensa. Todo para liberar el puesto a uno de los suyos. A él, Sergio Belmonte. Yo no lo sabía, dijo ronco. Lo juro, no sabía que mi ascenso. Usted no tiene la culpa. Antonio lo miró con ojos cansados. Solo le tocó ser conveniente. Callado. Manejable. A mí también me tomaron por conveniente, hasta que me negué a entrar en sus chanchullos. Ahora intentarán quebrarlo a usted igual. No, Sergio se irguió. No lo harán. Nadia y Antonio se miraron. ¿Qué piensa hacer?, preguntó Nadia con cautela. Aún no lo sé. Sergio se levantó. Pero no permitiré que me conviertan en cómplice. Y no los dejaré a ustedes en este pozo. Salió del café con una resolución que daba miedo y, a la vez, lo elevaba. Por delante estaba el sábado. La cena con los padres de Catalina. El segundo intento de meterlo en el lazo. Pero ahora conocía la verdad. Y estaba listo para actuar. El sábado llegó demasiado pronto. Sergio llegó en taxi a la casa de los Filomar, un chalet en una urbanización exclusiva a las afueras de Madrid, tras una valla alta y con seguridad en la garita. Catalina lo recibió en la puerta, radiante. Mamá ha esperado esta noche con tantas ganas, gorjeó, besándolo en la mejilla. Prométeme que estarás amable. Lo prometo, mintió Sergio. La cena estaba servida en un gran comedor con lámpara de cristal y cuadros en marcos dorados. Caro, pomposo, asfixiante. Iván Filomar ya estaba en la cabecera, hojeando unos papeles. Daria se movía de un lado a otro con los cocineros. Sí, tenían servicio en casa. Sergio, cariño, sonrió ampliamente. Siéntate, no te cortes.
Ya eres casi de la familia. Casi. Sergio captó la palabra y entendió, ese casi sería del todo en cuanto hiciera lo que esperaban de él. La cena empezó con aparente corrección. Los mismos platos refinados, la misma charla insustancial. Pero Sergio veía cómo los padres de Catalina se miraban, intercambiaban señales mínimas. Se preparaban para algo. Cuando trajeron el postre, Iván empezó. Sergio, hablemos de negocios, dijo con gravedad. Llevas un mes en el cargo. ¿Sensaciones? Bien, respondió con cautela. Me voy haciendo. Haciéndote, Iván esbozó una sonrisa. Buena palabra. Entonces entiendes que un cargo no es solo despacho y sueldo. Es responsabilidad. Y contactos. Papá, ¿ahora? Intentó intervenir Catalina, pero su padre la calló con un gesto. Silencio, hija. Conversación de hombres. Sacó unos folios de la carpeta y los colocó delante de Sergio. Es un convenio de colaboración entre mi empresa y tu departamento, explicó. Nada complicado. Nosotros suministramos equipos, tú apruebas las compras. Todo oficial, todo en regla. Sergio recorrió el texto con la vista. Formalmente, todo parecía legal, contrato de suministro, precios, plazos. Pero él ya había escuchado las grabaciones. Sabía lo que se escondía tras esas fórmulas, precios inflados, comisiones, tramas. Necesito tiempo para estudiarlo, dijo, apartando los papeles. No hay tiempo, frunció el ceño Iván. La licitación es en una semana. Hay que aprobar ahora. Entonces lo remitiré a los abogados de la empresa para una revisión rápida. Al diablo con los abogados. Iván alzó la voz y al instante se contuvo. Perdona. Pero entiendes, casi somos familia. No necesitamos intermediarios. Daria se levantó, se acercó y le posó la mano en el hombro. Su tacto era cálido, pero a Sergio le recorrió un escalofrío. Sergio, arrulló. Estamos tan contentos por ti. Ascenso, vida encarrilada, ¿de verdad crees que fue casualidad? Sergio la miró. ¿Y no lo fue? Cayó un silencio. Daria e Iván se cruzaron una mirada. Por supuesto que no, sonrió Iván. Ayudamos. Hablamos con la gente adecuada en tu empresa. Les convencimos de que eras la candidatura idónea. ¿Convencieron? Sergio sintió hervirle la sangre. ¿O eliminaron a quien estorbaba? La tensión se volvió audible. Catalina lo miró asustada. Sergio, ¿de qué hablas? De Antonio Greñas. Sergio se puso en pie. El hombre al que despidieron para sentarme a mí en su silla. Iván se puso rojo. ¿De qué demonios hablas? A Greñas lo echaron por robo. Está probado. Probado con documentos falsos y testigos comprados. Sergio dio un paso. Sé cómo fue. Le ofrecisteis entrar en vuestra trama. Se negó. Y lo quebrasteis. Sergio. Daria palideció. ¿Cómo te atreves a decir eso en nuestra casa? Me atrevo porque es verdad. Sergio miró a Catalina. Perdóname. Pero tus padres no son quienes dicen ser. Ella lo miraba con los ojos muy abiertos, mezcla de miedo, ofensa e incomprensión. Estás loco, susurró. ¿Para qué dices todo esto? Porque me proponen ser cómplice de un robo. Sergio señaló el contrato. Esos papeles no son colaboración. Son una trama que me convertirá en la misma marioneta en la que quisieron convertir a Greñas. Iván se levantó despacio. Su rostro parecía de piedra, en sus ojos ardía una furia fría. Eres de los nuestros, te guste o no, escupió entre dientes. Tu ascenso es mérito nuestro. Tu destino, en nuestras manos. Si firmas, vivirás muy bien. Si te pones listo, recuerda lo fácil que rompemos biografías. Ya rompimos una. Romperemos otra. A Sergio le recorrió la espalda un hilo de hielo. La amenaza sonó abierta, sin rodeos. Lo pensaré, dijo despacio. Denme tiempo. Estudiaré los documentos, consultaré. ¿Con quién vas a consultar? Daria dio un paso.
¿Con ese perdedor de greñas? ¿O con su noviecita camarera? Sergio se quedó inmóvil. Lo sabían. Sabían de sus encuentros con Nadia y Antonio. ¿Creías que no vigilamos? Sonrió Iván. Tenemos ojos y oídos en todas partes. Fuiste a la puerta trasera del restaurante aquella noche. Te reuniste con esa chica. Luego con greñas en un café barato. ¿Pensabas que no nos enteraríamos? Catalina sollozó. ¿Es verdad, Sergio? ¿Te reuniste con ellos? ¿Para qué? Para saber la verdad, la miró. La verdad de cómo tus padres destruyeron la vida de un inocente por su beneficio. Basta. Bramó Iván, golpeando la mesa con el puño. Estás cruzando límites. Los cruzasteis vosotros hace tiempo. Sergio tomó el contrato. Estudiaré estos papeles. Los firmaré solo si estoy seguro de que todo es legal. Si no, me negaré. ¿Negarte? Iván se acercó hasta quedar cara a cara. Sergio olió el perfume caro y la rabia. Entonces prepárate para las consecuencias. Te hicimos, podemos destruirte. Igual que a greñas. Créeme, no sería la primera vez. Sergio apretó los folios en la mano. Lo pensaré, repitió. ¿Una semana es suficiente? Iván rechinó los dientes, pero asintió. Una semana. Pero tenlo claro, negarte te costará todo. El trabajo. La reputación. Y a mi hija. Se volvió hacia Catalina. Hija, si este idiota se niega, romperás con él. ¿Entendido? Catalina estaba pálida, con los labios temblorosos. Miró a su padre, luego a Sergio y asintió lentamente. Sergio salió del chalet con el contrato en la mano y la certeza de que la guerra había empezado. Tenía una semana. 7 días para decidir, someterse o luchar. 7 días para elegir entre la mentira cómoda y la verdad peligrosa. Y ya sabía lo que iba a elegir. La mañana del domingo encontró a Sergio solo en su apartamento. Catalina se había ido justo después de aquel maldito sábado, dando un portazo y lanzando, a modo de despedida, lo estás arruinando todo. Su teléfono estaba fuera de servicio, o apagado, o bloqueado para sus llamadas. Sergio se sentó junto a la ventana con una taza de café ya frío y miró el cielo gris. El contrato yacía sobre la mesa, unas cuantas hojas destinadas a convertirlo en marioneta de un juego ajeno. Ya había revisado cada línea, cada cifra. Formalmente, todo parecía en regla, suministro de equipos, precios de mercado, condiciones estándar. Pero Sergio sabía ahora que entre esas palabras se escondían una trama de comisiones, sobreprecios y dinero sucio. Firmar significaba hacerse cómplice. Negarse, perderlo todo. El teléfono sonó alrededor del mediodía. Nadia, ¿podemos vernos? Su voz sonaba tensa. Hay noticias. Malas. Quedaron en el mismo parque de la vez anterior. Sergio llegó primero, caminó por la alameda intentando ordenar sus ideas. Nadia apareció 10 minutos más tarde, pálida, con los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido en toda la noche. ¿Qué ha pasado? Preguntó Sergio en cuanto se acercó. Anoche vinieron a casa, Nadia miró alrededor, como temiendo que lo siguieran. 2 hombres de paisano. Se presentaron como detectives privados. Dijeron que trabajan para cierta empresa y que verifican información sobre Antonio. Preguntaron por sus contactos, por mí, por con quién nos reunimos. ¿Preguntaron por mí? Sergio se puso en guardia. No directamente, pero insinuaron, asintió Nadia. Uno dijo, sabemos que se reunió con alguien de su antigua empresa. ¿Para qué? Tolo respondió que era un asunto personal. Entonces sonrieron y nos aconsejaron no meternos donde no nos llaman. Literalmente, no remuevan el pasado. Si no, puede haber consecuencias. Sergio entendió. Los Filomar no solo sabían de sus encuentros con Nadia y Antonio, habían empezado a moverse. A intimidar. A presionar. ¿Dónde está Antonio ahora? En casa, Nadia se frotó las sienes. Está aterrado.
Dice que debemos parar antes de que vaya a peor. Que no podemos contra gente así. Tiene razón, Sergio la miró a los ojos. Son peligrosos. Tienen contactos, dinero, poder. Pero si nos rendimos, seguirán rompiendo vidas. La próxima víctima seré yo. Y después, otro. Nadia guardó silencio, mirando al suelo. Quiero ver a Antonio otra vez, dijo Sergio con firmeza. Hoy. Tenemos que hablarlo todo. Tiene miedo, Nadia alzó hacia él unos ojos cansados. Pero se lo diré. Venga esta tarde, sobre las 7. Le envío la dirección. Sergio asintió. Se separaron y él pasó el resto del día dándole vueltas a un plan. Hacia la tarde, su cabeza empezó a perfilar una estrategia, arriesgada, peligrosa, pero la única posible. Antonio y Nadia vivían en un bloque antiguo en las afueras. Un piso pequeño y estrecho, de una sola habitación, con muebles de otra época y olor a humedad. Antonio le abrió la puerta con una camiseta gastada. Pase, murmuró. Perdone el desorden. Sergio entró en la estancia y se sentó en un sofá hundido. Nadia preparó té, pero nadie tocó las tazas. Nadie me contó lo de la visita, empezó Sergio. Quieren asustarlos. Y lo están consiguiendo. Antonio se sujetó la cabeza con las manos. No puedo más. Tengo miedo. Pueden plantarme algo prohibido, fabricarme otro caso, darme una paliza en una calle oscura. No tienen límites. Precisamente por eso hay que actuar. Sergio se inclinó hacia adelante. Antes de que vayan más lejos. Actuar. Antonio sonrió con amargura. ¿Cómo? Nosotros contra ellos somos un gorrión contra un halcón. Tenemos grabaciones. Sergio sacó la memoria del bolsillo. Conversaciones de Filomar con Carrillo. ¿Cómo te tendieron la trampa? El plan para atarme a su sistema. Son pruebas. ¿Pruebas de qué? Antonio negó con la cabeza. ¿De qué hablaron de planes? Los abogados de Filomar tardarán 5 minutos en presentarlo como charlas de trabajo. Dirán que está sacado de contexto. Y el juez les creerá, tienen dinero, contactos, testigos. Sergio calló. Antonio tenía razón, las grabaciones por sí solas no bastaban. Había que pillar a los Filomar con las manos en la masa. Forzarlos a confesarse ante quien tuviera poder real. ¿Y si lográramos grabar cómo se incriminan a sí mismos? Dijo Sergio, despacio. Con testigos. Nadia y Antonio se miraron. ¿De qué hablas? Preguntó Nadia. Iván me dio una semana para decidir. Sergio fue hilando el plan que había madurado durante el día. Dentro de 6 días tengo que firmar o negarme. Organizarán otra cena, seguramente en el mismo restaurante. Volverán a intentar volverme dócil. Otra vez presión, amenazas, quizá otra vez el tranquilizante en el vino. ¿Y qué propones? Antonio lo escuchaba con atención. Iré a esa cena. Sergio hablaba rápido, ordenando ideas. Pero no iré solo. Llevaré a alguien que pueda frenarlos. A alguien de la dirección. Alguien que esté harto de las tramas de Filomar y Carrillo. Alguien dispuesto a poner fin a esto. ¿Quién? Frunció el ceño Nadia. ¿Su director general, Arcadio Plasencia? Él mismo está hasta el cuello. No estoy seguro, Sergio negó. Plasencia firmó mi nombramiento, pero no oí su voz en las grabaciones. Puede que lo convencieran de que yo era buena candidatura. Puede que no conozca el alcance. O puede que sí, y participe. Hay que comprobarlo. ¿Cómo? Antonio lo miró con escepticismo. Iré directo a él. Sergio se levantó y empezó a caminar por la estancia. Le llevaré la memoria con las grabaciones. Le contaré toda la historia. Si es honesto, ayudará. Si no, habrá que buscar otras vías. ¿Y si va corriendo a contárselo a Filomar? Nadie se abrazó a sí misma. Lo destruirán en 2 días. Hay riesgo. Sergio se detuvo. Pero no veo otra salida. No podemos ir a la policía con audios de origen dudoso, querrán pruebas sólidas.
Tampoco al juzgado, Filomar tiene un ejército de abogados. Solo nos queda quien tiene poder dentro de la empresa. Antonio guardó un largo silencio, con la vista en el suelo. Luego asintió despacio. Bien. Inténtelo. Pero tenga cuidado. Plasencia es ambiguo. Sabe parecer limpio incluso con las manos en el barro. Tendré cuidado, prometió Sergio. Aún hablaron media hora de detalles. Nadia le mostró en el móvil varias fotos tomadas en el restaurante, el encargado recibiendo de Daria una botella de vino, camareros recibiendo instrucciones especiales. Piezas pequeñas, pero que completaban el cuadro. En la puerta, Sergio se detuvo. Gracias por no rendirse. Muchos, en su lugar, habrían tirado la toalla. No tenemos opción, sonrió Nadia, cansada. Si no lo intentamos, nos aplastarán del todo. Sergio salió a la calle con la sensación de que se avecinaba una semana decisiva. El lunes por la mañana pidió una reunión con el director general. La secretaria de Plasencia se extrañó, los jefes de departamento no suelen ir directo al director sin una razón de peso, pero le dio cita para el miércoles al final de la jornada. 2 días pasó Sergio preparando todo a contrarreloj. Volvió a escuchar las grabaciones, armó una cronología de hechos, recopiló cuanto pudo sobre los vínculos de Filomar con la empresa. Resultó que la subcontrata de Iván había ganado 5 licitaciones importantes de suministro en el último año. Las cifras eran abultadas. Los precios en el límite alto del mercado y, a veces, por encima. Catalina seguía sin responder. Sergio intentó llamarla varias veces, pero colgaba. Una vez contestó, y colgó en cuanto oyó su voz. Dolía, un dolor punzante, pero Sergio sabía que no había vuelta atrás. Ya había elegido. El miércoles amaneció gris y lluvioso. Sergio trabajó todo el día en piloto automático, esperando la reunión. A las 6 subió al último piso, donde estaba el despacho del director general. Arcadio Plasencia lo recibió con cordialidad, apretón de manos firme, sonrisa amplia, café ofrecido. Un hombre de 1,55, canoso, de mirada penetrante. Hizo que Sergio se sentara frente a su mesa y preguntó: «Te escucho, Sergio». «¿Qué urgencia hay?». Sergio dejó la memoria sobre la mesa. «Arcadio, necesito contarle algo. Afecta a mi nombramiento». «Y no solo a eso». Plasencia frunció el ceño, tomó la memoria, la giró entre los dedos. «Me intrigas». «Habla». Y Sergio habló. Todo. Desde la cena con los padres de Catalina hasta la visita a Antonio y Nadia. Las grabaciones, las tramas, la caída de Greñas. Cómo intentaban convertirlo a él en cómplice mediante el contrato con la empresa de Filomar. Plasencia escuchó en silencio. Su rostro se fue ensombreciendo. Cuando Sergio terminó, cayó un silencio denso. ¿Eres consciente de la gravedad de estas acusaciones?, dijo al fin Plasencia. Lo soy, asintió Sergio. Por eso he traído pruebas. Escuche los audios. Plasencia conectó la memoria al ordenador y se puso los auriculares. Durante los siguientes 10 minutos, Sergio vio cambiar su expresión, del escepticismo a la seriedad y de ahí a una rabia apenas contenida. Cuando terminaron, Plasencia se quitó los auriculares y soltó un largo suspiro. Desengaña, masculló. Sabía que Filomar hacía cosas turbias. Pero no hasta este extremo. ¿Usted no lo sabía?, preguntó Sergio con cautela. Sospechaba de sobreprecios. Plasencia se frotó el puente de la nariz. Pensé que eran pequeñas corrupciones de nivel medio. No imaginé que estuvieran fabricando causas y destrozando vidas. Despedí a Greñas porque Carrillo me trajo pruebas contundentes. Ahora veo que fue un montaje. ¿Qué piensa hacer? Sergio sintió encenderse una chispa de esperanza. Plasencia se levantó y caminó por el despacho. A Carrillo lo despido lo primero. Está claro, es el ejecutor. A Filomar le comunicaré que rescindimos todos los contratos con su empresa. A Greñas lo reincorporo y le pago una compensación. ¿Y yo? Sergio contuvo el aliento. Plasencia lo miró con atención. Tú sigues.
no tienes culpa de que te usaran. Es más, has demostrado integridad viniendo a mí. No cualquiera lo haría. Sergio exhaló aliviado. Pero Plasencia continuó. Hay que hacerlo bien. Que Filomar no puede escabullirse. Que no nos demande por difamación o por ruptura de contratos. ¿Cómo? Preguntó Sergio. Plasencia meditó un instante y luego sonrió lentamente, la sonrisa de quien acaba de trazar un plan. Dijiste que organizarán otra cena para que firmes, ¿no? Sí. Este sábado. Iván insistió. Perfecto, Plasencia volvió a sentarse. Haremos esto, irás a esa cena. Te comportarás con naturalidad. Que crean que te has rendido, que estás dispuesto a firmar. Que repitan las amenazas, que confiesen sus tramas. Lo grabas todo con una grabadora. Y yo llegaré más tarde por casualidad, por una reunión. Les daremos una sorpresa. A Sergio le recorrieron la espalda escalofríos, mezcla de miedo y adrenalina. ¿Quiere atraparlos infraganti? Exacto, asintió Plasencia. Iré con nuestro abogado y, quizá, con un representante de las fuerzas del orden. Todo quedará grabado. Así no tendremos solo audios viejos, sino confesiones frescas. Es peligroso, Sergio se humedeció los labios resecos. Si algo sale mal, saldrá bien, Plasencia lo miró con firmeza. Estoy harto de que en mi empresa ocurran estas cosas. Filomar y su esposa creen que son intocables. Es hora de demostrar lo contrario. Aún pasaron una hora afinando los detalles. El plan era arriesgado, pero meticuloso. Sergio debía actuar como si hubiera cedido. Ir a la cena, dejar que los Filomar saborearan la victoria. Y luego, golpear. Al salir del despacho, Sergio sentía una mezcla de alivio y zozobra. Alivio por haber encontrado un aliado. Zozobra porque se avecinaba un juego donde estaban en juego sus vidas y sus destinos. Esa noche se reunió con Nadia y Antonio en el mismo café y les contó la conversación con Plasencia. ¿Está de nuestro lado? Preguntó Nadia, incrédula. Eso parece, asintió Sergio. Estaba furioso al escuchar los audios. Prometió reincorporar a Antonio. No creí que eso fuera posible, exhaló Antonio. Pensé que todo había terminado. Aún no ha terminado, Nadia lo abrazó. Hay esperanza. El sábado lo decidirá todo, dijo Sergio, mirándolos. Si el plan funciona, los Filomar recibirán lo que merecen. Si no, no terminó la frase. Los tres sabían que un fracaso significaría el final para todos. Quedaban 3 días para el sábado. 3 días para preparar la jugada definitiva. 3 días hasta el momento en que el lugar ajeno por fin regresara a su verdadero dueño. El sábado amaneció claro y fresco, uno de esos días otoñales en que el aire parece tintinear y el cielo no tiene fondo. Sergio despertó temprano, aunque había dormido a trompicones, sobresaltándose con cualquier ruido. Hoy se decidía todo. Pasó la mañana revisando los detalles del plan. Arcadio Plasencia lo había llamado la víspera para confirmar que estaba listo. Iría con el abogado corporativo y, para sorpresa de Sergio, con un representante de la Policía Económica, un contacto antiguo del director general. El mayor Solano, como se presentó por teléfono, ya había escuchado el material y lo consideraba suficiente para estar presente en la conversación. Lo principal es que los hagan hablar, advirtió Solano. Que se reconozcan en las tramas y en la trampa a greñas. Entonces tendremos base para abrir una causa penal. Sergio prometió hacer lo posible, pero por dentro se encogía de miedo. ¿Y si no lo conseguía? ¿Y si los Filomar olían el truco? A las 3 de la tarde llamó Catalina. Por primera vez en una semana. Sergio, su voz sonaba cansada, ¿vendrás hoy? Mis padres te esperan. Papá dijo que es la última oportunidad. Iré, respondió Sergio. Te lo prometo. Pausa. Él escuchaba su respiración al otro lado. ¿Por qué haces esto? Preguntó al fin, muy bajo. ¿Por qué no puedes aceptar? Vivir normal, como todos.
Porque como todos aquí significa ser cómplice de un delito, Sergio se sentó al borde de la cama. Catalina, tus padres destrozaron la vida de un inocente. Quieren usarme en sus tramas. No está bien. Son mis padres, en su voz asomaron lágrimas. No puedo simplemente darles la espalda. No te pido que les des la espalda, Sergio se frotó el puente de la nariz. Te pido que veas la verdad. Lo que se han convertido. Catalina sollozó y colgó. Sergio se quedó mirando la pantalla apagada, sintiendo como el corazón se le encogía de dolor. Amaba a esa mujer. Pero el amor no debía ser ciego. El restaurante de la Gran Vía lo recibió con el brillo familiar del cristal y la luz amortiguada. El mismo salón, la misma mesa junto al ventanal. Los padres de Catalina ya estaban sentados, Iván Filomar en la cabecera, Daria a su derecha. Catalina, enfrente, pálida, abatida. Aquí está nuestro héroe, Iván se levantó y le tendió la mano. El apretón fue fuerte, casi doloroso. Espero que lo hayas pensado bien. Lo he pensado, Sergio tomó asiento. Daria lo examinó con la mirada. No tienes buena cara, cariño. ¿Has dormido mal? Suele pasar, esbozó una sonrisa cansada. Mucho trabajo. Pronto tendrás menos, Iván hizo un gesto al camarero, que comenzó a servir vino. Cuando empecemos a colaborar, yo me ocuparé de parte de la organización. Tú solo prueba los documentos, lo demás, corre de nuestra cuenta. Sergio observó cómo llenaban las copas. Esta vez servían a todos de la misma botella, al parecer, no querían arriesgar con una copa especial después del último tropiezo. O quizá estaban convencidos de que él ya estaba quebrado. La cena empezó. Entrantes, luego el plato principal. La conversación languidecía, todos esperaban el momento clave. Catalina callaba, levantando de vez en cuando hacia Sergio una mirada triste. Daria mantenía una charla ligera sobre el tiempo y las noticias. Iván comía concentrado, pero Sergio notó que miraba el reloj a cada rato. Cuando retiraron los platos y trajeron el postre, Iván se recostó en la silla y sacó del portafolio la carpeta conocida. Bien, Sergio, dijo con peso, ha pasado la semana. Ya has revisado el contrato. ¿Cuál es tu decisión? Sergio tomó la carpeta, la abrió. Las mismas hojas, las mismas cláusulas. Fingió releerlas, se las sabía de memoria. ¿Alguna duda? Daria se inclinó hacia adelante. Sergio alzó la vista. Esto es, en esencia, una trama de comisiones, ¿verdad? Precios inflados y parte del dinero regresa a ustedes a través de empresas pantalla. El silencio se espesó. Catalina miró a sus padres con susto. Iván frunció el ceño. ¿De qué hablas? De la verdad, Sergio entrelazó las manos sobre la mesa. Hablemos claro. Quieren que yo apruebe precios inflados para la empresa de ustedes. A cambio, ¿qué recibo? ¿Un porcentaje? ¿O simplemente conservar la silla que me arreglaron? Iván intercambió una mirada con Daria. En sus ojos pasó un destello de cautela. Sergio, no seas brusco, intentó sonreír Daria. Ofrecemos una colaboración mutuamente beneficiosa. Tú nos ayudas, nosotros te ayudamos. ¿Qué hay de malo? Lo malo es que para esa silla destruyeron a Antonio Greñas, dijo Sergio con calma, y las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Catalina ahogó un grito. Iván se irguió de golpe. ¿Qué has dicho? He dicho que tendieron una trampa a un inocente. Sergio no apartó la mirada. Le propusieron entrar en su trama. Se negó. Y fabricaron un caso de malversación para quitarlo y sentarme a mí en su puesto. Daria palideció. Eso es absurdo. ¿Quién te llenó la cabeza con semejantes tonterías? Nadie me llenó nada. Sergio sacó un pequeño grabador y lo dejó sobre la mesa. Yo mismo escuché sus conversaciones. Con Carrillo. Con dirección. Cómo quitaron a Greñas sin cabos sueltos y cómo pensaban volverme dócil. Iván se puso de pie lentamente. La sangre le subió a la cara. ¿Nos grabaste? Yo no, Sergio negó con la cabeza.
Pero las grabaciones existen. Y hablan por sí solas. Papá, mamá, ¿de qué está hablando? Catalina apretó la mano de su madre. ¿Es verdad? Cállate, hija, Daria la apartó con brusquedad. Es una mentira. Una provocación. No es mentira, Sergio miró a Catalina. Tus padres arruinaron la vida de Antonio Greñas. Un hombre que trabajó honestamente 10 años. Porque se negó a robar. Y a mí quisieron convertirme en su sustituto, una marioneta manejable. Iván avanzó un paso y se inclinó sobre Sergio. ¿Entiendes que acabas de firmar tu sentencia? Bufó. Te destruiremos. Igual que a Greñas. Acabarás de rodillas, suplicando. No lo creo, Sergio permaneció sentado, aunque por dentro temblaba. Porque ahora ya no lo sé solo yo. ¿Quién más lo sabe? Daria se puso en pie. ¿Esa camarerita patética? ¿Su noviecito? ¿Quién les va a creer? Yo, por ejemplo, se oyó una voz serena desde la entrada del salón. Todos se giraron. Entraban Arcadio Plasencia, un hombre de traje oscuro y otro con uniforme policial. Detrás venían una camarera, Nadia, y Antonio Greñas. Iván se quedó inmóvil, mirando a los recién llegados. Daria se aferró al respaldo de la silla. Arcadio, balbuceó Filomar, qué sorpresa. Para ustedes, sí, Plasencia se acercó a la mesa y los barrió con una mirada dura. Para mí, una cita programada. Lo he escuchado todo, Iván. Su admisión de que tendieron la trampa a Greñas. Sus amenazas contra Sergio. Todo está grabado. Hizo un gesto al hombre de traje, que mostró una grabadora con el indicador de registro parpadeando. Les presento, señaló al policía, al mayor Solano, de la Policía Económica. Ha estado aquí como testigo. Y ahora tiene motivos suficientes para iniciar diligencias penales. El mayor Solano dio un paso al frente. Iván Filomar, Daria Filomar, se les considera sospechosos de organización de fraude en gran escala, fabricación de pruebas, amenazas y extorsión. Les ruego que nos acompañen para prestar declaración. Es absurdo. Chilló Daria. No hemos hecho nada. Es una provocación. ¿Una provocación? Plasencia dejó escapar una sonrisa seca. Tenemos audios de sus conversaciones con Carrillo sobre la trampa a Greñas. Testimonio de Nadia, que oyó cómo planeaban poner tranquilizantes en el vino de Sergio. La grabación de hoy, donde ustedes lo amenazan. Y documentación que prueba los precios inflados en sus contratos con la empresa. Material suficiente para la investigación. Iván intentó recomponerse. Tengo abogados. Muy buenos abogados. Lo impugnaremos todo. Pruébenlo, asintió Plasencia. Pero ya he avisado al Consejo de Administración. Todos los contratos con su empresa quedan rescindidos. Carrillo, despedido. Y contra ustedes se abrirá una causa penal. Nadie se acercó a la mesa y miró a los Filomar. Rompieron la vida de un hombre que solo quería trabajar honradamente. Ahora, reciban lo que merecen. Antonio estaba a su lado, pálido, pero erguido. Miró a Iván, y en su mirada no había odio, sino un alivio triste. Los perdono, dijo en voz baja. Vivir con ese peso en el alma es insoportable. Vete al diablo. Gruñó Iván, con la voz quebrada. Catalina lloraba con la cara entre las manos. Sergio se acercó, se agachó a su lado. Lo siento, Catalina. De verdad. Pero hicieron cosas terribles. Y deben responder por ellas. Ella alzó el rostro enrojecido. ¿Lo planeaste todo? ¿Toda esta función? No es una función, Sergio negó. Es justicia. No podías cerrar los ojos, aunque eso te costara perderme. Susurró. Sergio calló. Porque la respuesta era obvia. Sí. Incluso así, Catalina se puso en pie y se apartó. No puedo. Son mis padres. Hagan lo que hagan, son mis padres. Salió del salón sin mirar atrás. Sergio la siguió con la vista, sintiendo como por dentro se abría un hueco. La había perdido.
Pero se había salvado. El mayor Solano se dirigió a los Filomar. Por favor, acompáñennos. Por las buenas o con medidas coercitivas, ustedes eligen. Iván y Daria se miraron. En sus ojos ya no quedaba seguridad, solo miedo y desconcierto. Se levantaron y caminaron hacia la salida escoltados por el policía. Quienes un día parecieron todopoderosos, dueños de todo, ahora no eran más que dos personas rotas y asustadas. El salón se fue vaciando. Quedaron Sergio, Plasencia, Nadia y Antonio. Gracias, Sergio le tendió la mano al director general. Sin usted no habría sido posible. Lo hiciste tú, Plasencia le estrechó la mano. No cualquiera se enfrenta a una maquinaria así. Bien hecho. Se volvió hacia Antonio. Greñas, el lunes quedas reincorporado. En tu antiguo cargo y con compensación completa por el despido ilegal. Daré orden a los abogados para preparar la documentación. Antonio lo miró incrédulo. ¿De verdad? ¿Me restituirá? Te echaron con pruebas fabricadas, asintió Plasencia. La empresa debe corregir ese error. Y castigará a los responsables. Antonio asintió, aturdido. Nadia lo abrazó, Sergio vio lágrimas de alivio y alegría, el final del infierno. Y tú, Plasencia miró a Sergio, te propongo el traslado a la jefatura de otro departamento. Si quieres, claro. Sergio pensó un instante. De acuerdo, dijo con firmeza. Y trabajaré para que nadie dude de que merezco mi puesto. Plasencia sonrió. Así queda. Salieron del restaurante al aire fresco de la tarde. La ciudad centelleaba, una música sonaba a lo lejos, la gente iba y venía. La vida seguía. 2 meses después, a los Filomar los condenaron. El juicio fue rápido, sobraban pruebas. Iván recibió 5 años de prisión por fraude y fabricación de pruebas. Daria, 3 años en suspensión por complicidad. Su negocio se vino abajo, su reputación quedó hecha trizas, sus contactos se evaporaron. La gente que antes los adulaba, ahora les daba la espalda. A Carrillo también lo condenaron, 4 años por abuso de cargo. Intentó escurrir el bulto, culpar a Iván, pero las grabaciones eran demasiado claras. Antonio volvió al trabajo y, poco a poco, se rehizo. Las primeras semanas fueron duras, los compañeros no sabían cómo tratarlo. Sergio estuvo a su lado, Plasencia anunció públicamente la rehabilitación y la normalidad fue regresando. Nadia dejó el restaurante y encontró empleo decente como secretaria en una oficina. Empezaron a ahorrar para la boda. Catalina desapareció de la vida de Sergio. Se mudó con parientes lejanos a otra ciudad, apagó el teléfono, borró sus redes. Él intentó buscarla, escribirle, explicarle. Ella no quiso escuchar. Para ella, sus padres seguían siendo sus padres. Sergio lo entendió. Era su elección. Una tarde, a mediados de noviembre, Sergio, Nadia y Antonio se reunieron en un pequeño café de las afueras. No un restaurante caro con cristal y camareros de guante, sino un lugar sencillo, con manteles a cuadros y olor a pan recién hecho. Un brindis, Antonio alzó su copa de vino. Por la verdad. Y por quienes no temen defenderla. Por la verdad, repitieron Nadia y Sergio. Bebieron, hablaron de planes, del futuro. Antonio contó cómo pensaba relanzar el departamento, qué ideas tenía. Nadia compartió novedades del trabajo. Sergio escuchaba y sentía una calma tibia y extraña. Había perdido mucho, a la mujer que amaba, la ilusión de una felicidad fácil, la fe en la justicia del sistema. Pero había ganado más, la conciencia limpia, amigos de verdad y la certeza de haber elegido lo correcto. El lugar ajeno volvió a su legítimo dueño. Y su nuevo lugar se volvió suyo, ganado, merecido, honesto. La velada terminó con risas, simples, sinceras, sin fingimiento ni cálculo. Risas de gente que atravesó el infierno y salió viva. Y fue el mejor final posible.